creo que eran ustedes solos. Entonces, vamos a hacer una cosa, es una exposición, así que van a exponer los compañeros, vamos a escucharlos, y después les voy a dar un texto más corto sobre el mismo tema, para que lo anexen a este, ¿sí? Este, probablemente terminemos hoy y podamos empezar a ver algo de comunicación, ¿sí? Si no es así, ya la siguiente clase tenemos todo comunicación. Si no llegamos a ver nada de comunicación hoy, entonces el siguiente miércoles haríamos los dos módulos, las dos materias para comunicación, ¿eh? Dependiendo de cómo nos rinda el tiempo hoy. Bueno, ¿cuántos somos? Todavía falta conectarse algunos, pero si los que están presentes y tienen que exponer quieran empezar, no hay ningún problema. Total, los demás ya expusieron. Sí, profe, no hay drama. Si quiere empezamos. Mm. Bueno, Dale, dale, Matías. voy a compartir pantalla Ujú. para ver las diapositivas. Dígame si se ve. Sí, perfecto. Bueno, empiezo yo. ¿Los Te demás ven? quería avisar que Juli no se va a poder unir por un problema personal. No se puede unir. Perfecto. Varios me avisaron que no se pueden conectar. Claro, Juliana no se puede conectar, profe, pero bueno, vamos a darle crédito que ella fue la que hizo todo el power y todo lo demás. Sí, perfecto. No, no, la nota conceptual va para todos los que hicieron el PowerPoint. No importa Perfecto, que perfecto. lo de las asistencias va por otro lado, ¿sí? Dale, dale. Bien. Bueno, entonces exponemos nosotros dos, bueno, yo Matías 20 Milla y está Naila Giles, que también va a leer una parte, y bueno, Juliana, que bueno, Ujú. ya avisamos que no se podía conectar, pero bueno, ella también fue parte, hizo las diapositivas, todo. Bueno, empiezo yo. El sistema de salud en Argentina, de sus orígenes a la fragmentación actual. El sistema de salud en Argentina es una estructura compleja y dinámica cuyo funcionamiento actual es el resultado de un largo proceso histórico. Para entender cómo se Ujú. organiza y cuáles son sus desafíos hoy, es fundamental conocer su evolución desde las primeras épocas hasta la configuración presente. Bueno, desarrollo histórico de la medicina y el sistema de salud en Argentina. El desarrollo histórico de la medicina en Argentina se remonta a prácticas preexistentes a la llegada europea, que aún se mantienen en algunas regiones con tradición indígena como la punta norteña o en poblaciones rurales. Con la llegada del conquistador europeo se incorporó su medicina occidental. Un hito clave fue la Claro. creación del Tribunal del Protomedicato en Buenos Aires en 1780 por el virrey Bertiz. Este fue el primer organismo de salud pública en el territorio, encargado de vigilar el ejercicio del arte de curar, ejercer una función docente y atender a la formación de profesionales. El mismo funcionó hasta 1822. Durante el siglo XIX se establecieron los primeros hospitales, sobre todo en Buenos Aires por su caudal de población. La intervención del Estado en la salud solía impulsarse por las epidemias y grandes catástrofes tanto naturales como humanas. Los primeros hospitales públicos surgieron para atender a excombatientes de las campañas del desierto. Un rasgo distintivo que surgió con la inmigración masiva fue el mutualismo, con la fundación de sociedades de socorros mutuos basadas en el agrupamiento por colectividades étnicas, como los hospitales italiano, español, británico o francés. Sin embargo, estas mutuales fueron perdiendo importancia frente al desarrollo de las obras sociales, que se iniciaron ligadas a asociaciones gremiales de trabajadores y se consolidaron legalmente a partir de 1940 con la intervención estatal. La ley 18.610 en el año 1971 ordenó y estableció la obligatoriedad legal de la afiliación de los trabajadores y la contribución pecuniaria a las obras sociales. Bueno, ahora voy a hablar un poco del papel del Estado, las obras sociales y la medicina privada, los tres subsectores actuales. Ujú. Este recorrido Ujú. histórico nos lleva a la fragmentación del sistema de salud actual en Argentina. Este se organiza en tres grandes subsectores: el público, el de la seguridad social y el privado. El subsector público es el principal proveedor de servicios para la población que no tiene otra cobertura.
está fragmentado en los niveles nacional, provincial y municipal, sometido a normativas emanadas de las distintas jurisdicciones. El subsector de la seguridad social agrupa a las obras sociales nacionales, incluyendo el PAMI, con 3 millones de beneficiarios. Las obras sociales provinciales, las de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y las de las universidades nacionales, y los poderes legislativo y judicial. En total, las obras sociales sindicales, el PAMI y las provinciales cubren a aproximadamente 22 millones de personas. El subsector privado, principalmente a través de la medicina prepaga, cubre cerca de 2,8 millones de personas y sus entidades son importantes proveedores de servicios asistenciales para los beneficiarios de las obras sociales. La fragmentación del sistema actual y su impacto en la cobertura y desigualdad territorial. Las características del sistema de salud actual se definen por esa excesiva fragmentación. Esta fragmentación no solo se da entre los 3 grandes subsectores, sino también dentro de cada uno. Se manifiesta en distintas fuentes de financiamiento, diferentes coberturas, coseguros y copagos aplicados, así como diferentes regímenes y órganos de control y fiscalización. El impacto de la fragmentación en el acceso a la salud es significativo. Es importante destacar que, según los datos del censo de 2010, los últimos disponibles, el 36% de la población no tiene cobertura médica, ni seguridad social, ni capacidad para pagar atención privada, y se atiende en hospitales y centros de salud públicos. Esto genera grandes desigualdades en el acceso. El porcentaje de personas que se atienden en hospitales y centros de salud público en todo el país esconde importantes diferencias entre las provincias, mientras que en Chubut, Tierra del Fuego y Cava, la población sin cobertura es menos del 30%. En Chaco, Formosa y Santiago del Estero es más del 50% y más. ¿Qué papel tuvo el protomedicato y qué rol jugaron las epidemias y guerras en el desarrollo del sistema de salud? Las funciones del protomedicato y relación con el surgimiento del modelo biomédico moderno y la incorporación del hospital como tecnología disciplinaria. Esto, profe, ya estamos hablando de la guía que usted mandó para contestar. El Tribunal del Protomedicato, instalado en Buenos Aires en 1780 por el virrey Bertí, fue una institución fundamental y puede considerarse el primer organismo de salud pública en el territorio del Río de la Plata. Su papel era múltiple y crucial para el incipiente desarrollo de la medicina y la sanidad. Sus funciones principales: vigilar el ejercicio del arte de curar, ejercer una función docente, atender a la formación de profesionales. Estas funciones son clave para el modelo biomédico moderno, ya que establecían una forma oficial y regulada de medicina, sentando las bases para una ciencia médica hegemónica y una práctica profesional estandarizada. Aunque el contexto no lo menciona, esta regulación y profesionalización, desde una perspectiva Foucaultiana, preparó el terreno para el hospital como tecnología disciplinaria. Al formar médicos bajo ciertas normas y legitimar un saber específico, se construían las bases para que el hospital no solo curara, sino que también se convirtiera en un espacio de observación, clasificación y normalización de los cuerpos, esencial para el control social de la enfermedad. Bueno, después, analizando las causas de la disolución del protomedicato en el contexto de la gesta independentista, ¿qué implicancias tuvo para la institucionalidad de la salud? La disolución del protomedicato en 1822 está directamente ligada a el fin del orden colonial, necesidad de una nueva organización estatal, implicancias para la institucionalidad de la salud. La disolución del protomedicato tuvo varias implicancias significativas para la institucionalidad de la salud en el naciente Estado. Vacío institucional inicial y posterior reconfiguración, secularización y profesionalización. Su desaparición generó un vacío en la autoridad central que regulaba la medicina y la salud pública. Secularización. ¿Saben qué es secularización? No. ¿Saben qué significa secularización? Vamos a establecer como criterio que cuando yo les dé textos a trabajar, que básicamente lo que estamos haciendo, cuando aparezcan palabras que no conozcan,
Sí. Anótenlas Bueno, y busquen el significado, ¿sí? bárbaro. O anótenlas y lo buscamos acá en clase, Bueno, cualquiera de las dos opciones, listo. ¿sí? Secularización significa, quieren que se los diga o que lo quieren buscar. Qué sé yo, para el caso, si lo ¿Qué quiere decir, prefieren? Algo relacionado Lo con digo para secular. no cortar, lo digo para no cortar tanto la exposición, que está bárbaro, perfecta. Está bárbaro. muy bien hecho el trabajo, chicos. Felicitaciones. Fíjense que no los interrumpí en ningún lado porque está interesantísimo de escuchar. Además, podrían dar ustedes una charla con este PowerPoint. Secularización significa el pasaje de una cosmovisión religiosa a una no religiosa. No necesariamente atea, ¿sí? Porque las personas pueden conservar su fe en el ámbito privado, ¿no? Claro. Pero el ámbito público comienza a secularizarse. Quiere decir que van a ser los poderes de la República, del Estado, los que ordenen institucionalmente, eh, planifiquen, establezcan las metas y los objetivos de las instituciones y no ya la religión, no ya la Iglesia Católica, ¿sí? Podemos pensar que estamos en un estado relativamente secularizado, pero no totalmente secularizado. Todavía se ven en algunos hospitales públicos, ustedes habrán visto, pero está lleno en la provincia de Buenos Aires, virgencitas. Sí, en el Posadas hay. Claro. Y eso en un estado secular no tendría lugar, porque uno podría decir, primero, en un estado secularizado, no digo ateos, sino secularizado. Quiere decir que las creencias quedan del lado del ámbito privado de la persona, de los ciudadanos, ¿sí? Pero el ámbito público, precisamente por ser público, no tiene ni metas, ni objetivos, ni símbolos de orden religioso. Claro. Entonces uno podría pensar, ¿por qué en los hospitales no hay simbología de otras religiones? ¿Sí? Si tenemos comunidades judías, si tenemos comunidades musulmanas, si tenemos comunidades asiáticas que pueden tener un culto budista, qué sé yo, ¿no? O cultos cristianos, pero no católicos, evangelistas. O sea, hay una diversidad religiosa entre la población argentina que no está representada en el ámbito público. En el ámbito público continúan habiendo representaciones católicas. Esto, por supuesto, tiene una historia, pero el proceso de secularización quedó incompleto. Si tuviésemos un Estado secularizado realmente, no habría ninguna simbología religiosa en el ámbito público. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, hubo un proceso de secularización en la Argentina, pero inconcluso. Todavía la Iglesia Católica tiene peso sobre el espacio público. Pero en el ámbito del hospital, sí, sacando, bueno, estos ejemplos, ¿no? De estas imágenes. Incluso algunos hospitales públicos tienen capillas. El Posadas tiene. ¿Han visto? Claro. En el hospital de Morón ¿Han también visto? hay, profe, una capillita en el medio Claro, del hospital. claro. ¿Y por qué no hay sinagogas? O si no, pensemos en aquellas personas, aquellos ciudadanos que no tienen ningún culto, que son ateos o agnósticos, ¿no? Entonces, ¿por qué con los impuestos de todos se sostiene la simbología de una religión en particular? ¿No? Lo mismo con el sueldo que cobran obispos, diáconos, cesión de espacios públicos a la iglesia. Digamos, el Estado argentino sigue sosteniendo económicamente al culto católico. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces cuando un pastor evangélico cobra el diezmo, es un estafador, como algunos dicen, te estafa porque te pide el diezmo. O en realidad todos le pagamos a los curas y a los obispos independientemente de cuáles sean nuestras creencias, ¿no? Bueno, eso es porque hay un proceso de secularización inconcluso en el Estado argentino, en el Estado nacional. Esto, por supuesto, que cuando hay tantos problemas sociales, como hay en la actualidad, salarios bajos, hospitales que cierran, medicación que no se entrega, personas que mueren de enfermedades evitables. Bueno, esto parece una cuestión simbólica o menor, pero realmente el Estado argentino pone una cantidad muy importante de dinero para sostener uno de los cultos, ¿no? Independientemente de cuál sea, digamos,
me parecería mal así sea el culto judío o cualquier otro. No es contra el culto católico, es contra que haya uno que recibe subsidio público con los impuestos de todos y los demás no. Bueno, entonces cuando nos referimos a la secularización en el ámbito hospitalario, nos referimos a que las funciones del hospital ya no son las que eran antes del siglo XVIII, que eran de acompañar al enfermo, salvar su alma, antes que curar su cuerpo, porque no había práctica médica, y después cuando se incorporan las tecnologías científicas, después del siglo XVIII. Ahí ya los criterios son médicos, ¿sí? A esto se refiere con proceso de secularización, pero aclaro que no es una secularización completa. Todavía quedan esas capillas, esas imágenes religiosas del culto católico, ¿no? En el ámbito público, sobre todo en los hospitales. Lo cual es congruente con que un porcentaje importante de la población es católica, pero es injusto para las personas que no son católicas. En realidad lo justo sería que el Estado sea neutro. Entonces, la neutralidad, secularización significa un proceso de neutralización religiosa, ¿sí? Que no es lo mismo que ateísmo o estar en contra de la religión, simplemente que la religión queda al lado del ámbito privado, ¿sí? En el ámbito público todos somos iguales, entonces no se privilegia ni económicamente, ni simbólicamente, ni arquitectónicamente a ninguno de los cultos por encima de otros. Bueno. No sé si esa explicación les sirvió, Sí, sí, pero sí, sí, se se entiende. refiere a eso. De hecho, ni hablar con la disputa que hubo histórica entre la Iglesia y el Estado por discernir a quién le corresponde la educación, a quién le corresponde educar. Piensen que cuando Perón, a pesar de ser católico, tener buenas relaciones con la Iglesia Católica, decide quitar las horas de religión extracurriculares o hacerlas extracurriculares en la escuela pública, la Iglesia le contesta mandando a la Marina a arrojar bombas sobre la Plaza de Mayo. Fue el famoso bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Sí. Ahora faltan 10 días para su recordatorio, ¿no? Mueren 300 personas, entre ellos niños que iban en un microescolar. Las bombas tenían la leyenda que decía Cristo vence. Bueno, entonces fue una disputa con ese grado de violencia, al punto de que fue el primer atentado terrorista cometido por las Fuerzas Armadas y la Iglesia en nuestro país. Cuando hablamos de terrorismo nunca pensamos. Bueno, estamos más acostumbrados a hablar del terrorismo de Estado en la última dictadura militar, ¿no? Pero no pensamos por ahí que la Iglesia ha participado de atentados terroristas. Bueno, a pesar de que la Iglesia hoy tiene otro posicionamiento, ¿no? No, Jesús no tiene nada que ver con eso. Es la Iglesia que es una institución política, ¿no? Con Ah, sí, intereses profe. políticos. Sí, sí, sí. Son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes, exactamente, exactamente. Sí, sí, no, el cristianismo es otra cosa. Ahora, la Iglesia como institución, incluso dentro de la Iglesia hay diferentes sectores con diferentes orientaciones, diferentes ideologías, no todos piensan igual dentro de la Iglesia. De hecho, hoy estamos viviendo un momento donde la Iglesia tiene posiciones muy críticas frente al neoliberalismo, frente a las políticas de la derecha, ¿no? Las empezó a tener con el Papa anterior, con Bergoglio, y las sigue teniendo, creo, con el Papa nuevo. Pero bueno, no me quiero meter en esa discusión de las internas de la Iglesia, pero sí sepan que la Iglesia como institución terrenal es una institución política, que tiene intereses y que actúa en función de sus intereses como cualquier otra institución. Yo no digo que esté mal ni bien. Ahora, lo que está mal es bombardear la Plaza de Mayo con civiles, eso sí está mal. Eso es Sí, un sí. atentado terrorista. Sí, profe. ¿Quién quería decir algo? Ahí. Bueno, ese proceso de secularización, en Argentina decimos secularización parcial, no completa, ¿sí? Bueno, continuemos, si no vamos a ir por las ramas. Secularización y profesionalización. La disolución del protomedicato, que aún tenía algunas raíces en la visión de la medicina colonial, permitió una mayor secularización de la práctica médica
y una tendencia hacia su profesionalización bajo el ámbito universitario y estatal, desligándola de ciertas influencias coloniales o religiosas que aún pudieran subsistir. Bueno, y acá a partir de ahora Bien. sigue Naila, profe. Muy claro, ¿eh? Muy bueno, felicitaciones. Gracias. Muy, muy bueno. Dale, Bueno, te profe, continúo yo. escuchamos, Naila. Bases para el desarrollo Muy bien. universitario de la medicina. Al ceder sus funciones docentes y de formación a la Universidad de Buenos Aires, se sentaron las bases para que la educación médica se integrara en el ámbito académico superior. Esto fue fundamental para el desarrollo de la medicina como ciencia y profesión en el país, impulsando la investigación y la formación de profesionales con un enfoque más moderno y sistemático. Aperturas a nuevas ideas. La ruptura con la estructura colonial pudo haber favorecido la apertura de nuevas ideas y modelos médicos, provenientes de Europa y Estados Unidos, ya que estaban avanzados hacia un modelo biomédico y una mayor organización de la salud pública. La discusión del promedicato en 1822 fue un acto de Protomedicato. Perdón, profe. Fue un acto de Sí. descolonización institucional, abrió el camino para que la salud pública y la formación médica se reorganizaran bajo los principios de las nuevas repúblicas independientes, marcando una transición hacia una institucionalidad más moderna y ligada al ámbito universitario científico. Bueno, profe, hicimos una línea del tiempo. Sí. En 1611, primer hospital en la ciudad Puerto, atención a militares. 1745, se convierte en Hospital General de Hombres administrado por los padres bletremitas. 1780, se instala en Buenos Aires el Tribunal del Promedicato, primer organismo de salud pública, con el control del ejercicio médico, formación profesional, sanción de malas prácticas. 1801. Se dictan los primeros cursos médicos bajo protomedicato. 1822. Se crea el Departamento de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. El protomedicato deja de existir. 1940. En adelante el Estado comienza a regular y crear obras sociales. 1897. Se funda la Escuela Preparatoria de Medicina en la Universidad de La Plata. Sistema de salud en Argentina. 1877. Se establece la carrera de Ciencias Médicas en la Universidad de Córdoba. 1827. Los comerciantes ingleses fundan una sociedad filantropítica, inicio del modelo mutualista. Mutualistas, de las mutuales. 1944, decreto 30.655. Se crea la Comisión de Servicio Social para fomentar servicios sociales en lugares de trabajo. 1944 y 1948. Se crean obras sociales por decreto para distintos sectores: ferroviarios, Ministerio del Interior, Secretaría de Trabajo y Prevención, Agricultura y Ganadería, Educación. 1949. Se funda la Escuela de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán. 1971. Se dicta la Ley 18.610, que organiza el régimen de obras sociales, afiliación obligatoria, aportes obligatorios. La realidad de Martina, sin obra social, vivir en Cava versus vivir en Chaco. Imaginemos a Martina, una joven de 35 años, trabajadora independiente que por su empleo no cuenta con obra social ni medicina prepaga. Su única opción de atención médica es el sistema de salud público. La experiencia de Martina y el acceso a la atención varían drásticamente según viva en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Chaco. Si Martina viviera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Cava, menos del 30% de la población no tiene cobertura médica y utiliza el sistema público
Esto significa que Martina formaría parte de una minoría relativa de los usuarios, lo que podría implicar menor saturación y esperas posiblemente más cortas en los servicios de salud públicos. Si Martina viviera en Chaco el 50% o más de la población no tiene cobertura médica y depende exclusivamente del sistema público. Martina sería una parte de una gran mayoría que presiona enormemente sobre los recursos, lo que resultaría en alta saturación y esperas considerablemente más largas para obtener atención. En esta comparación ilustra la desigualdad territorial de la cobertura médica, que el texto señala, afectando directamente la accesibilidad y calidad de la atención para los ciudadanos como Martina según su lugar de residencia. Ahí está, profe, ahí terminamos de leer todo, el Power. Bueno, la verdad, le salió un Power hermoso, muy clarito, bien resumido, lo han expuesto muy bien, lo han confeccionado muy bien, está para un 10 realmente. Bueno, las quería felicitar por eso. Y esperen que se me activó, no sé qué toqué, se activó el dictado. Entonces, lo que hablamos se está escribiendo, pero está en idioma inglés, con lo cual escribe cualquier cosa. Y quiero desactivarlo. Mientras les voy contando. No sé dónde está el botón para activarlo o desactivarlo. Se ve que es algo que se toqué sin darme cuenta o algo que se activó solo. Bueno, no lo puedo desactivar. Lo dejamos así. Algunos puntos a destacar, fíjense. Cómo se pasa. La línea de tiempo me gustó porque es muy claro cómo llegamos a la situación actual, ¿no? Del protomedicato a las universidades, que en ese momento no eran nacionales sino provinciales, porque todavía no estaba unificado el país, hasta 1880 y algo no se unifica. Eran provinciales las universidades, pero ya son parte del Estado provincial, ya el Estado asume esas funciones. Ya el protomedicato, además de cumplir la función de formación, que es la que estamos cumpliendo nosotros acá en ATSA, ¿no? Con ustedes, también era quien regulaba las prácticas médicas. Abajo dice CC, a ver. Un segundito. Los tres puntitos, ¿no? Pero no encontré el CC. Abajo en el panel, profe, al lado Sí. de la manito dice CC. Sí, muy chiquito. Lo que pasa es que necesito anteojos, no veo. Ya lo encontré, gracias. Ay, lo puedo sacar, qué bueno. Sí, lo toqué sin querer. Mil gracias, Tamara. Sin los lentes no veía que decías ese. Bueno, ya les va a pasar a ustedes cuando tengan mi edad. Bueno, fíjense, el protomedicato no solamente cumplía la función de formación, ¿no? De formación de médicos, sino que además controlaba la buena praxis y castigaba o multaba o quitaba las licencias o los títulos a quien la ejerciera mal, pero además se dedicaba a perseguir prácticas médicas no científicas. ¿Cuáles eran las prácticas médicas? ¿Dentro de qué paradigma podríamos ubicar esas prácticas anteriores a la conquista? ¿Se acuerdan? Concepción tradicional, claro. Eran concepciones tradicionales. ¿Sí? El protomedicato, ya a finales del siglo XVIII, toma la corriente cientificista de la biomédica, de las transformaciones de esa época, que vimos en el texto de Foucault, y persigue a los curanderos, a los herboristas, a los chamanes. Fíjense que incluso como después
las funciones del protomedicato son absorbidas por las universidades provinciales, ahí empieza a desarrollarse muy fuerte en el siglo XIX el modelo científico biomédico en la universidad. No hay lugar para pensar otro tipo de prácticas que no sean científicas. Y les quería comentar esto porque este año es el primero, con ustedes, que estamos estrenando programa de salud pública nuevo, modificado. Esto ya se los comenté. Vamos a ver también, dentro de esta materia, lo que se llama pluriasistencialismo, que no es otra cosa que el reconocimiento de que en la sociedad existen otras prácticas médicas no científicas. El único problema es que al no estar reguladas por el Estado, cualquiera puede presentarse y decir yo soy, no sé, especialista en flores de Bach, y andás a ver qué sabe esa persona, ¿no? Porque no está regulado por el Estado. Son prácticas no reguladas. Pero nuestras tías o nuestras abuelas siguen tirando el cuerito, siguen curándonos el empacho a distancia, y eso sigue funcionando. Quiere decir que de algún modo en la población coexisten prácticas médicas científicas con prácticas médicas tradicionales. ¿Sí? Es más, diría, en la actualidad el modelo médico está atravesado por una concepción posmoderna, con lo cual se le da mucho más atención a la opinión del paciente, al consentimiento informado, que en la etapa anterior, en la etapa moderna de la biomédica, no había lugar para eso, había puro paternalismo médico, ¿no? Recuerden también cómo en la etapa moderna se busca como causa de las enfermedades el mismo plano de manifestación de la enfermedad, o sea, el plano orgánico, biológico. Las causas de las enfermedades son microbios, bacterias, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos la política sanitaria de Ramón Carrillo, el primer ministro de salud de nuestro país, que él proviene de una corriente que también vamos a ver que es la corriente desarrollista, que propone que las causas de las enfermedades no son los microbios, sino la pobreza, la falta de desarrollo económico, la falta de asistencia del Estado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la lucha de los trabajadores del Garrahan. ¿Cómo creen que incide sobre la salud de la población que el Garrahan no funcione? O que funcione con salarios tan bajos que los médicos, los enfermeros tengan que tener 2, 3, 4 trabajos para llegar a fin de mes. ¿En qué condiciones te van a atender esos médicos? Sí, en la realidad, ¿No? actualmente creo que en todas las áreas, ¿no? Más allá, obviamente, que es un caso grave lo del Garrahan, pero creo que en todas las áreas es igual. Trabajas con un bajo sueldo, siempre tu ánimo va a estar por debajo, nunca va a estar por arriba. Exacto. Entonces, en las concepciones posmodernas, se considera que la causa de las enfermedades son causas sociales. Le llamamos determinaciones sociales del proceso de salud. O determinantes sociales del proceso de salud. Son económicas, son políticas, incluso son culturales, antes que biológicas, como se pensaba en la modernidad, con el modelo biomédico. ¿Se entiende esto? Ahora me voy para el pasado, a los últimos 200.000 años. Prácticas médicas tradicionales, ¿sí? No científicas. Si bien acá entran un montón de cosas distintas, tenían como factor común esa diversidad de prácticas tradicionales, que también se buscaba la causa de la enfermedad en un plano que no era el plano de la manifestación de la enfermedad. O sea, no era en el plano orgánico. Era en el plano del alma, era en el plano del espíritu, ¿no? De hecho, Freud, cuando crea el psicoanálisis, vuelve a introducir ese concepto de que hay otro plano donde se gestan las enfermedades, que es el inconsciente, pero que no es el plano orgánico.
¿no? Entonces, fíjense que lo que tenemos en común en la concepción posmoderna con la concepción tradicional es que hay que buscar la causa de la enfermedad en un plano que no es el de la manifestación, que no es el plano orgánico. Bueno, de igual manera, y siguiendo este razonamiento, podemos pensar que es recién en el modelo médico posmoderno donde se puede rescatar el valor, al menos cultural, de las prácticas tradicionales. Que en el modelo moderno era impensable esto, había que perseguirlas y había que prohibirlas, esas prácticas, ¿no? Bueno, ahora nos enfrentamos a la dificultad de que cualquiera es instructor de yoga, cualquiera hace terapias de esto y aquello, porque no están reguladas. Entonces ahí está el peligro, la falta de regulación. No porque no sean efectivas, sino porque el Estado, al no poder regular quién lo ejercen, es como si cualquiera pudiera ejercer la medicina. El problema no está en la medicina, el problema estaría en ese caso en la falta de control, ¿no? De hecho, hay un delito que se llama ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Porque está regulado. Bueno. En el nuevo programa de salud pública se le da lugar al estudio de esta realidad, que es que existen o coexisten en la población las prácticas tradicionales. No murieron. Lo que pasa es que coexisten, se combinan con prácticas médicas. Así que bueno, ya en el Virreinato del Río de la Plata, con el protomedicato, se perseguían los curanderos. Después es todo un ámbito de conocimiento y de prácticas sociales, médicas, no científicas, que quedaron fuera de la universidad, fuera del ámbito científico, por lo tanto no se estudiaron. Pero ¿cuántos de ustedes consultan el horóscopo en astrología? Yo no digo si quieren o no, yo digo si lo practican, si lo consultan. No lo Algunos no, y consulto, otros algunos. pero sí creo en lo que estaba diciendo, que tanto la medicina científica como el mundo o el ambiente espiritual puede afectar en la vida de una persona. Hay personas que, qué sé yo, por odio, por rencor, se enferman. Yo creo, no sé, Sí. tal vez hay otros que no, pero yo creo que tanto la medicina científica es valuable, porque obviamente por algo existe y por algo estudian tanto, pero también entiendo que hay Y un está mundo regulado, ¿no? Esa es espiritual la que garantía. afecta a las personas, Claro. en el alma y en el espíritu. Uh-huh. Fíjate que la medicina, no casualmente, se llama medicina tradicional china, que es de las medicinas tradicionales, consideradas hoy terapias alternativas, es la más prestigiosa y la más aceptada en ámbitos académicos. La acupuntura, por ejemplo, es una aplicación de la medicina tradicional china. Los médicos tradicionales chinos saben que determinadas emociones negativas afectan a los órganos. ¿Por qué? Porque una emoción altera la circulación energética de la energía vital por un meridiano del cuerpo, que se conecta con un órgano y tarde o temprano genera una patología en ese órgano. ¿Cuál es el intermediario? El chi, la energía vital, para la medicina china, ¿sí? Entonces, si yo sufro de ira como tendencia psíquica, como tendencia psicológica, yo cuando las cosas no son como yo quiero, reacciono con ira, me enojo mucho, tiro las cosas, tiro la taza contra la pared, la rompo, le grito a la gente que está a mi alrededor. ¿Eso que produce? Bloqueo del meridiano del hígado. A la larga voy a tener problemas de hígado. Bueno, eso es medicina tradicional china. También busca la causa en otro orden, en el orden psíquico, y explica cómo se conecta el orden psíquico y emocional con el orden orgánico, con el plano orgánico, con el plano físico, que es a través de los meridianos. El Reiki también lo usan como para curar, como quien También. dice. También. También, exactamente. Entonces, fíjense cómo ya alejados de las prácticas tradicionales premodernas, vuelven a aparecer bajo nuevos formatos estas prácticas tradicionales, ¿no? Y están entre nosotros. La astrología, el Reiki, la medicina china y tantas otras, ¿no? Al no estar reguladas, ahí vamos a encontrar de todo, desde cosas serias
hasta cosas que son chantadas, ¿no? Probablemente la mayor parte sea basura, pero el problema no es porque eso no funcione, sino porque eso no está regulado. Así que bueno, esto que yo les estoy contando aparece dentro de el nuevo temario de la materia de salud pública en la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les parece? Muy interesante, Es profe. bien, Va a estar es bueno. bien de la posmodernidad esto. Pero aparte tiene una concepción social de la medicina, que es muy interesante, porque es darle lugar a las prácticas y las creencias de la población, que a su vez vienen al hospital y se atienden en el sistema científico. No es excluyente. Bueno, felizmente se le ha dado lugar a esto, ¿sí? No ahora, pero no sé si antes del receso invernal o después, depende de cómo vengamos de tiempo, vamos a empezar a ver pluriasistencialismo, y vamos a ver algunos casos, ¿sí? Neochamanismo y otros. ¿Les gusta? Es absolutamente nuevo, esto no se veía hasta ahora en salud pública. Me parece importante que tengamos un pantallazo de lo que son las prácticas tradicionales que coexisten con las prácticas médicas, científicas. Y lo cual hace más coherente todo el programa y la materia, ¿no? Porque por algo empezamos con ese texto que habla de la concepción tradicional, la moderna y la posmoderna, ¿no? Acá vamos a ubicar todos los problemas de la materia dentro de estos tres modelos, ¿no? O conceptos. Vamos a ubicar todas las problemáticas de la materia, las vamos a ubicar acá. Bueno, quería decirles esto nomás, anunciarles esto. Porque bueno, también es una novedad para mí, yo nunca vi estos temas. Si bien yo algo conozco en medicina tradicional china, algo conozco de astrología, algo conozco de estos paradigmas tradicionales, en un ámbito académico nunca los había dado. Así que vamos a verlos, obviamente con una mirada académica, ¿sí? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Nos queda un texto más sobre el sistema de salud, que es más breve. Yo ahora se los voy a pasar. Vamos a hacer un pequeño break, ¿les parece? Y ahí les paso el texto. Son 4:30. Hagamos un descanso, si quieren, hasta las 5 menos 10. Y yo, antes de las 5 menos 10, les voy a pasar el nuevo texto con una guía también. Es más corto que el texto anterior. También es sobre el sistema de salud, pero tiene datos más específicos no sobre la historia, sino sobre la actualidad del sistema de salud, ¿sí? Igual habría que actualizarlo, porque es un texto de 2008. O sea que algunos indicadores sanitarios que aparecen ahí no están actualizados. Entonces, bueno, hasta que no aparezcan estudios nuevos, tenemos ese texto. Pero de todas maneras es muy bueno porque, más allá de que los datos cuantitativos no estén actualizados, cualitativamente tiene las mismas características el sistema de salud, ¿sí? Tiene las mismas características. Así que vamos a también a ver. Así que yo, antes de las 5 menos 10, les voy a pasar este texto con una breve guía de lectura. Y a las 6 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Si necesitan más tiempo, me avisan y por ahí les doy media hora más. 6:30 nos volvemos a conectar. Dale, profe. ¿Les parece bien? Ok, buenísimo. Bueno, chicas, chicos, ahora vayan a descansar y en un ratito les mando el nuevo texto. Y nos vemos 6:30. Gracias, profe. Profe, le hago una pregunta. Sí. Mi grupo quedó sin exponer lo de comunicación salud que debíamos. Bueno, cuando volvamos a la materia de comunicación, avísame. Sí. Dale, ¿Sí? Y lo primero que perfecto. hacemos es exponer el grupo de ustedes. ¿Sí, Listo, Samir? dale. Sí, dale, gracias, profe. Nos vemos.